En este video les hablaré de la enfermedad que paralizó al mundo, el COVID-19. En diciembre del año pasado, se comenzaron a identificar varios casos de, en ese entonces, un tipo de neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, en China. Todos los pacientes estaban relacionados a un mercado de especies vivas en ese lugar. Y en febrero de este año se identificó como un nuevo tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. En el pasado ya se habrían descubierto otros virus de esa familia, por ejemplo el SARS-CoV, que causa el síndrome respiratorio agudo severo, y el MERS-CoV, que causa el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Estos virus causan neumonías graves. Estas enfermedades son consideradas zoonosis. Eso quiere decir que se transmiten de animal a humano. Pero la vía de contagio ahora es la interhumana, de humano a humano. El 28 de febrero se declara el primer caso de COVID en México y en marzo la OMS lo declara pandemia. El 18 de marzo se da la primera defunción en México por COVID-19. El coronavirus viene de la familia Coronaviridae, del orden Nidovirales, y pertenece al género Beta-coronavirus. Es un virus de tamaño medio, aproximadamente mide de 70 a 90 nanómetros de diámetro. Posee el genoma más largo de ARN de cadena positiva. En su estructura encontramos 4 proteínas muy importantes. La glicoproteína S o proteína Spike, que es la que le da forma y el nombre de corona. Esta tiene forma de bastón o de espinas que sobresalen en la superficie viral y facilitan la unión de los virus a las células del huésped por la atracción con la enzima convertidora de angiotensina EK2, expresada en el tracto respiratorio. La proteína N, que forma la nucleocápside helicoidal junto con el ARN, es una proteína estructural muy importante en la replicación del virus. Se localiza en la región del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Se cree que también ayuda a mejorar la afinidad por el ARN viral de la célula hospedadora. La membrana está formada por la proteína M, una proteína estructural que envuelve al virus y ayuda a estabilizar la nucleocápside y promueve el ensamblaje del ARN viral. Por último está la proteína E, que es la proteína más pequeña del virus y es muy importante para la formación de la envoltura de este y su maduración. El jabón que comúnmente usamos para lavarnos las manos puede romper la membrana bilipídica del virus e inactivarlo, por lo que es muy importante el constante lavado de manos. La replicación se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Como podemos observar, el virus encaja sus proteínas S en los receptores EK2 de la membrana celular con ayuda de la serin-proteasa transmembrana tipo 2 y de la CD147, que facilitan la internalización del ARN monocatenario de sentido positivo de aproximadamente 27 a 30.000 bases. Como podemos ver, aquí se libera el material genético. Este es un proceso pH dependiente. Con ayuda de los ribosomas se da la traducción, la proteólisis y se empieza a decodificar y a formar las proteínas S, N, M y E, ya que la célula entiende que estas son sus propias proteínas. Una vez formadas, estas se ensamblan formando nuevos virus que son expulsados por exocitosis y van a infectar más células. Cada virus puede crear entre 10 a 100.000 copias.
¿Y cómo se transmite el COVID? Así, achú. El COVID se propaga de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca al hablar, toser o estornudar. Estas gotículas son pesadas y no llegan muy lejos, aproximadamente unos 2 metros. Una persona puede contraer COVID si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada, o también estas gotículas pueden caer sobre objetos o superficies, como por ejemplo mesas, barandales, de modo que otras personas se pueden infectar si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz, la boca o alguna parte de la cara. Ya que estamos un poco en contexto, ahora les hablaré de la fisiopatología de la enfermedad COVID-19. Cuando el virus entra a nuestro cuerpo por estar en contacto con personas o superficies contaminadas, busca unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta es una proteína que está expresada en su mayoría en las membranas de los neumocitos tipo 2 que se localizan en los pulmones, también en las células endoteliales, por donde se cree se logra diseminar a otros tejidos y causar otras complicaciones, de las que hablaremos después. También se encuentran en los enterocitos del intestino delgado, yeyuno, duodeno e ilion, por lo que también puede haber una transmisión fecal-oral. Se encuentran en otros órganos como corazón, cerebro, riñones, etc. La función de la ECA2 es convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que produce vasodilatación y tiene efectos antiinflamatorios. Al llegar el virus al epitelio alveolar y unirse a los receptores ECA2, se provoca una respuesta inflamatoria. Y debido a que la angiotensina 2 no se está convirtiendo en angiotensina 1,7, en lugar de un efecto antiinflamatorio y de brindar protección celular, tenemos un efecto proinflamatorio, haciendo más potente la respuesta inflamatoria, lo que rompe la homeostasis del organismo y causa más daño. Básicamente se ocasiona una hiperinflamación. Entonces, los virus se unen a los receptores ECA2. Se produce la respuesta o reacción inflamatoria en los neumocitos, que son los más afectados. Estos empiezan a producir o a expresar PAMs y DAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos o asociados a daño respectivamente, y se liberan citoquinas, lo que activa las células inmunes, las natural killers, los macrófagos, los linfocitos, entre otros. Los macrófagos liberan más citoquinas, como las interleucinas 1 y 6, que producen fiebre y aumentan la permeabilidad del endotelio, lo que favorece la salida de líquido al espacio intersticial y se produce un exudado dentro de los alvéolos y en el intersticio, alterando la ventilación y la perfusión en los alvéolos. Ahora, ese daño en los alvéolos va a provocar la tos seca y la disnea en consecuencia, debido a que el oxígeno le va a ser más difícil entrar a los alvéolos, llevándonos a una hipoxemia, a una insuficiencia respiratoria aguda, al síndrome de distrés respiratorio agudo y a un edema pulmonar. Esto va a inducir la llegada de más células inflamatorias. Los linfocitos TCD8 citotóxicos van a liberar más interleucinas que activan a los macrófagos y llaman a las TCD4. Las natural killer tienen receptores TLR que van a inducir a la apoptosis a las células infectadas, ya que cuando una célula se infecta pierde el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero en esta enfermedad, como ya lo mencionamos, la respuesta inflamatoria es muy potente, lo que ocasiona que los linfocitos T citotóxicos, que comúnmente deben destruir a las células infectadas y deben inhibir a los macrófagos, fallen, produciendo una hiperactividad en los macrófagos
y la famosa tormenta de citoquinas, que va a ocasionar la llegada de más células inflamatorias y va a provocar daño endotelial, ya sea producido por el mismo virus, que también puede afectar a las células endoteliales, o por la tormenta de citoquinas. Para contrarrestar la destrucción de los neumocitos, estos empiezan a regenerar, lo que significa más receptores ECA para los virus, llevándonos a un círculo vicioso que provoca la neumonía grave que caracteriza al COVID. La famosa tormenta de citoquinas se va a presentar en el día 7 a 14 de la infección. Esto es lo que desencadena el empeoramiento clínico en los pacientes, ya que produce el ataque inmune a células del epitelio respiratorio. Este ataque es mediado por las células T y conlleva al paciente a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que puede llevarlo hasta la muerte. En los pacientes con COVID se encuentran todos los factores que nos pueden llevar a una trombosis. El daño endotelial causado ya sea por el mismo virus o por la tormenta de citoquinas nos lleva a una ralentización de la circulación y esto a un estado procoagulante. Eso quiere decir que la misma respuesta inmune del cuerpo ocasiona la formación de microtrombos y un cuadro de coagulación intravascular diseminada, con una disminución de plaquetas, factores de coagulación y fibrinógeno por el consumo de estos, presentándose así un D-dímero elevado. El virus se logra diseminar por medio de las células endoteliales y los vasos sanguíneos, causando trombosis. Llega a otros órganos que también tienen receptores ECA2, como en el sistema nervioso central, donde provoca confusión, convulsiones y encefalopatía necrosante aguda. En el riñón causa insuficiencia renal, proteinuria, albuminuria y una insuficiencia de las glándulas suprarrenales. En el hígado puede causar fallo hepático, miocarditis en el corazón y si llega a los enterocitos, diarrea. Esta disfunción multiorgánica es una respuesta alterada del huésped ante la infección, y el desbalance que se produce por la respuesta inflamatoria y la antiinflamatoria ocasionan daños en el organismo. Recordemos que son las mismas citoquinas las que magnifican la inflamación, produciendo una falla multiorgánica, provocando shock séptico y puede llevar al paciente a la muerte. En los pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades crónico-degenerativas, esta patología tiende a empeorar debido a que tienen una mayor expresión de los ECA2 y presentan un estado inflamatorio agudo que es común ver en personas fumadoras y asmáticas. Mientras que en los niños no afecta tanto por una menor expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. El periodo de incubación del virus es de aproximadamente 14 días, pero puede variar, incluso se pueden presentar síntomas al tercer día de haber sido infectado. El diagnóstico se puede hacer mediante la historia clínica por los signos y síntomas que presenta el paciente. Por ejemplo, los más comunes son la tos, la fiebre, fatiga y dificultad respiratoria. Hay otros más atípicos como la diarrea, el dolor de cabeza, el dolor de garganta. Y hay un síntoma muy peculiar del COVID que es la anosmia y se cree que es causada por la inhalación del virus y que este provoca inflamación en las neuronas del bulbo olfatorio y en las terminales nerviosas. En las alteraciones de laboratorio se presenta la linfocitopenia debido a la migración de linfocitos a tejidos infectados
y el aumento del tiempo de protrombina por todos los factores de coagulación que se van a consumir. La prueba de PCR que se realiza con el hisopado nasofaríngeo y también pruebas imageneológicas como la radiografía de tórax y la tomografía computarizada, donde se van a observar opacidades multifocales con una apariencia vidriosa. La prevención básicamente se trata de cumplir con todas las medidas de sanidad que se recomienden, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, no estar en lugares concurridos, el estornudo de etiquetas, el correcto lavado de manos, entre otros. Así que por favor quédense en casa, acaten todas las medidas de sanidad que se mencionen y en esta nueva normalidad cuídense mucho y sigan todas las recomendaciones.